Quieto, pon tus manos donde pueda verlas ahora. Las palabras, nítidas como cristales rotos, rasgaron la tranquila tarde. En el agua cristalina de su piscina infinita, Marcus Thorne vio el reflejo de una Glock 17 apuntándole directamente al pecho. El rostro del oficial era una máscara de puro desprecio. Vio a un hombre negro en la piscina de una mansión, y su mente, envenenada por el prejuicio, ya lo había juzgado, condenado y sentenciado. El oficial no tenía ni idea de que estaba apuntando con su arma a uno de los agentes federales más condecorados del gobierno. Un hombre cuya mente era un arma mucho más letal que el arma que temblaba en la mano del policía. ¿Alguna vez has visto un karma instantáneo servido tan frío que congela el infierno? ¿Desde dónde lo ves? Dale a me gusta. Y suscríbete porque la historia de cómo se desmanteló sistemáticamente la carrera de este policía corrupto te dará una clase magistral de justicia que no te querrás perder. El sol de la tarde calentaba los cuidados jardines de Oak Creek Estates, un barrio tan exclusivo que el silencio mismo parecía caro. Era un silencio que Karen Miller apreciaba y resentía a la vez. Desde la comodidad estéril de su sala beige, observaba a través de las impecables ventanas de doble acristalamiento la enorme mansión de al lado. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, toda de cristal, acero y cascadas, y un constante y evidente recordatorio de todo lo que le faltaba. Su propia casa, una respetable casa colonial de 4 habitaciones, parecía, en comparación, una habitación de servicio. Durante meses, había observado los camiones de mudanza, a los decoradores, a los paisajistas, todos trabajando para perfeccionar la propiedad para su nuevo propietario invisible. Se había imaginado a un multimillonario tecnológico, quizás, o a una estrella de cine envejecida. Se había imaginado a alguien que encajaba. Entonces, hace 3 días, lo vio. Un hombre negro, no jardinero, ni repartidor, sino el dueño. Conducía un elegante Audi negro que entró ronroneando en el garaje para 6 coches con un aire de dueño silencioso. Era alto, vestía impecablemente y se movía con una seguridad que la ponía nerviosa como uñas en una pizarra. En el mundo meticulosamente ordenado de Karen, esto no tenía sentido. Oak Creek era un santuario, una burbuja de opulencia cuidadosamente seleccionada, y aunque nadie la mencionara, también blancura. Este hombre era una anomalía, una perturbación del orden natural de las cosas. Su resentimiento, una amarga semilla plantada por una vida de percibidos desaires y ambiciones incumplidas, comenzó a germinar, regado por el veneno del prejuicio. Hoy ese veneno floreció. Asomándose por las persianas, lo vio de nuevo. Estaba en el patio trasero de la mansión, nadando en la piscina infinita con vistas al cañón. Estaba solo, surcando el agua turquesa con brazadas potentes y fáciles. Parecía relajado como en casa. La imagen desató en ella una furia irracional. Su piscina, su casa, la audacia, su mente, experta en inventar narrativas egoístas, empezó a funcionar. No podía vivir allí. Tenía que ser un truco, una estafa. Debía ser un ocupa, o peor aún, un ladrón que se aprovechaba de una casa vacía. La idea se consolidó, pasando de ser una fantasía maliciosa a lo que ella misma se convenció de que era un deber cívico. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de una emocionante sensación de poder. Por fin tenía una razón. Por fin tenía un arma. Cogió su teléfono de la encimera de granito, con los dedos temblando de anticipación. Marcó el 911. Cuando la voz serena de la operadora respondió, Karen desató la actuación de su vida. «Hola 911. Por favor, ayúdenme», empezó, con un temblor teatral en la voz. «Estoy en Vista Ridge Lane, 112. Mis nuevos vecinos, los Henderson, están de vacaciones en Europa y hay alguien en su patio trasero». Hizo una pausa, sollozando artificialmente. «Es un hombre negro. Está en su piscina, actuando como si fuera el dueño del lugar. Creo que entró por la fuerza.
Parecía agresivo, muy musculoso. Sabía que los Henderson habían vendido la casa. Sabía que ya no era de su propiedad. Pero la mentira era esencial. Añadía una capa de violación de la vulnerabilidad que aseguraría una respuesta rápida y decisiva. «Señora, ¿se encuentra en un lugar seguro?», preguntó la operadora, con un tono ahora cargado de urgencia. «Estoy en mi casa, pero tengo miedo», susurró Karen, mirando a través de las persianas a Marcus, que ahora flotaba boca arriba, con los ojos cerrados para protegerse del sol de la tarde. Parecía la viva imagen de la tranquilidad, algo que solo avivó su pánico inventado. «Es grande. No sé si tiene un arma. Por favor, tienen que enviar a alguien ahora mismo antes de que decida venir». Cada palabra era una pincelada cuidadosamente escogida, que pintaba el retrato de un intruso peligroso. Estaba construyendo una jaula de mentiras y ansiaba ver al animal encerrado dentro. «De acuerdo, señora. Quédese en línea. Estoy enviando agentes a su ubicación ahora mismo. No se acerque a él». «No lo haré», susurró Karen, con una sonrisa triunfal y petulante dibujándose en su rostro al colgar el teléfono. Se acomodó en su sillón, el punto estratégico perfecto. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Afuera, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Marcus Thorne flotaba en el agua. El suave chapoteo de la piscina contra el borde de mármol era el único sonido en su tranquilo mundo. Acababa de concluir una agotadora operación encubierta de 6 meses, y esta casa, esta piscina, era su recompensa, era su santuario. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz absoluta. No tenía ni idea de que a solo unos cientos de metros de distancia, el odio de un vecino acababa de convertir su santuario en un coto de caza. Los engranajes de un sistema que conocía a la perfección se pusieron en marcha, y venían a por él. A 27 kilómetros de distancia, la llamada de despacho cobró vida en el calor sofocante de la patrulla 308. Todas las unidades reportan un 459 en curso en Vista Ridge Lanes en 12, Oak Creek Estates. La persona que llama informa que un hombre, negro, de edad desconocida, está invadiendo la propiedad. El sujeto se encuentra actualmente en la piscina. El sospechoso es descrito como musculoso y potencialmente agresivo. Proceda con cautela. El agente Kyle Jennings, de 34 años, sonrió con sorna. El solo sonido de la dirección despertó su interés. Oak Creek, la tierra de gestores de fondos de cobertura y cirujanos plásticos. Una llamada allí era poco común, y normalmente por algo trivial, como una queja por ruido sobre una chica gaila. Pero un robo en curso con un sospechoso negro, ese era su tipo de llamada. Era sencillo. Era limpio. Era una oportunidad para poner a alguien en su lugar. Jennings llevaba 8 años en la policía, y durante ese tiempo se había labrado una reputación de policía proactivo y sensato. Sus superiores lo veían como una iniciativa. Las comunidades que patrullaba, especialmente las minoritarias, lo veían como algo completamente distinto. Lo veían como un matón con placa, un hombre que veía sospechas en cada rostro oscuro y trataba cada encuentro como una batalla por el dominio. «¿Qué demonios?», dijo su compañero, el oficial Mike Davis, un policía joven con apenas 2 años de experiencia. Davis aún idolatraba a los oficiales superiores, y veía el cinismo empedernido de Jennings como la marca de un veterano. «¿Crees que es de fiar? Siempre lo es en un lugar así», dijo Jennings, conduciendo con destreza la patrulla pesada entre el tráfico, pisando un poco más el acelerador. No se molestó en usar la sirena. Prefirió el factor sorpresa. Esta gente no llama al 911, a menos que su chardonnay esté a la temperatura equivocada. Si dice que hay un matón en la piscina de su vecino, puedes apostar tu pellejo a que hay un matón en la piscina de su vecino. Usó la palabra matón, con un veneno despreocupado que dejaba claro que era sinónimo de la raza del sospechoso. La mente de Jennings ya era una máquina de prejuicios bien engrasada, procesando la información limitada del despacho
y llenando los espacios en blanco con sus propias suposiciones intolerantes. Un hombre negro en la piscina de una mansión, la historia se escribió sola, probablemente un pandillero de poca monta que se había atrevido. Pensó que los ricos se habían ido de la ciudad, y pensó que se daría la gran vida por una tarde. Jennings lo había visto cientos de veces, o al menos había visto situaciones que podía adaptar a esa narrativa. Era un guión simple y satisfactorio, y siempre terminaba con él al mando, con la rodilla en la espalda de alguien y el frío clic de las esposas. ¿Crees que está armado?, preguntó Davis, con la mano apoyada instintivamente en la culata de su arma reglamentaria. «No importa», gruñó Jennings. «Nos acercamos como si lo estuviera. Así es como se mantiene con vida, muchacho. Supones lo peor. Ves una amenaza, la neutralizas, no haces preguntas, no esperas una explicación. Actúas. El papeleo se puede resolver más tarde. Este era el evangelio según Kyle Jennings. La calle era una zona de guerra y el procedimiento era solo un conjunto de sugerencias para cobardes. La única regla que importaba era la seguridad de los agentes, una frase que usaba para justificar cualquier acción, por agresiva que fuera. Al girar hacia la amplia calle de Vista Ridge Lane, bordeada de palmeras, la opulencia del vecindario pareció amplificar la determinación de Jennings. No era solo un policía, era un guardián en las puertas, protegiendo este mundo prístino del caos que creía que representaban personas como el sospechoso. Redujo la velocidad del coche y apagó el motor a una cuadra de la dirección. La patrulla se detuvo en silencio. «Entramos en silencio», ordenó. «No se acerquen por la puerta principal. Si es un ladrón, está vigilando la calle. Tomaremos la puerta lateral. Lo inmovilizaremos en el patio trasero». Davis asintió, con el corazón latiendo un poco más rápido. Esto era trabajo policial de verdad, tal como Jennings siempre hablaba. Salieron del coche y las puertas se cerraron con un golpe suave y siniestro. Jennings se movió con una gracia depredadora, con la mano ya en su Glock, la mirada escrutando los límites de la propiedad. No era un agente del orden público respondiendo a un posible malentendido. Era un cazador que se acercaba a su presa. El sol brillaba, el aire estaba en calma, y los pájaros cantaban en los árboles de jacaranda, pero en la mente del agente Kyle Jennings se avecinaba una tormenta de violencia, y estaba a punto de desatarla contra el hombre desprevenido que se relajaba a solo unos cientos de metros de distancia. Sintió la familiar oleada de adrenalina, la embriagadora sensación de poder absoluto. Este iba a ser un buen día. El oficial Jennings le indicó a Davis que cubriera el otro lado de la propiedad, mientras él se acercaba a la verja de hierro podrido que daba al patio trasero. No estaba cerrada con llave. ¿Aficionado?, pensó Jennings con una mueca de desprecio. Un verdadero profesional habría asegurado sus puntos de entrada. Esto confirmó su teoría. Algún delincuente de poca monta disfrutando del lujo. Se deslizó por la puerta, con movimientos silenciosos y practicados. El sonido del agua goteando se hizo más fuerte al doblar la esquina de la casa, siguiendo el camino de losas. Y entonces lo vio. Marcus Thorne practicaba una brazada de espalda lenta y meditativa, deslizándose con su poderosa figura por el agua de un azul imposible. El paisaje era de absoluta serenidad. La piscina, la arquitectura moderna de la casa, la vista panorámica del cañón. Era una foto de una revista de lujo. Pero Jennings no veía belleza. Veía una profanación. Vio una violación del orden natural. Su narrativa interna, ya escrita, se confirmaba visualmente. La absoluta incongruencia de un hombre negro en ese contexto era para él la prueba definitiva de un crimen. Todas las piezas encajaban en su rompecabezas prejuicioso. La mano de Jennings se tensó sobre su arma. Desenfundó la Glock 17 con un movimiento suave y fluido. El clic del seguro al ser desenganchado apenas se oyó por encima del ruido del agua. Se colocó detrás de una gran maceta de cerámica, usándola como escondite mientras levantaba el arma, adoptando una postura táctica a dos manos,
Su entrenamiento le indicaba que debía lanzar un desafío verbal para evaluar la situación antes de intensificar la situación. Pero sus instintos, envenenados por años de prejuicios desenfrenados, le gritaban que dominara, controlara, aterrorizara. Marcus terminó su vuelta y se puso a flotar en la parte más profunda. Girándose hacia la casa, parpadeó, ajustando la vista al brillante sol que se reflejaba en las paredes de cristal. Fue entonces cuando lo vio. No era el oficial en persona, sino su reflejo distorsionado en la ventana panorámica. Una figura oscura, una postura táctica, la inconfundible silueta de una pistola desenfundada. Años de entrenamiento del FBI surtieron efecto al instante. Su mente pasó de un estado de completa relajación a máxima alerta en menos de un segundo. No entró en pánico, no hizo ningún movimiento repentino. Analizó la amenaza, su posición, su intención. Giró lentamente su cuerpo en el agua, con movimientos tranquilos y deliberados, para enfrentarse directamente a la amenaza. Fue entonces cuando Jennings salió de detrás de la maceta. El cañón de la Glock, con su boca negra, apuntaba directamente al centro de Marcus. «Quieto. Pon las manos donde pueda verlas». La orden fue un ladrido áspero y agresivo. Marcus sacó lentamente las manos mojadas del agua, con las palmas abiertas, y mirando hacia adelante, la señal universal de rendición. El agua goteaba de sus dedos. «Oficial», comenzó, con voz firme y sin miedo, un tono que pareció enfurecer aún más a Jennings. «Parece que hay un malentendido. El único malentendido es que usted cree que puede salirse con la suya». Jennings gruñó, avanzando hacia el borde de la piscina. Sus ojos eran fríos, inexpresivos, y llenos de un odio palpable. No veía a una persona. Veía un problema que debía resolverse por la fuerza. «Salga de la piscina despacio». «Con gusto cooperaré, agente», dijo Marcus, con una voz aún exasperantemente tranquila. Hablaba con la cadencia mesurada y desestresante que le habían enseñado a usar en situaciones con rehenes. «Pero tengo que decirle que está en mi propiedad. Esta es mi casa». La declaración golpeó a Jennings como un golpe físico, pero no como Marcus pretendía. No era un hecho a considerar. Era un desafío a su autoridad, una mentira descarada que insultaba su inteligencia. Una risa, fea y aguda, brotó de la garganta de Jennings. «Estás en casa». Eso sí que es bueno. Eso es lo que dicen todos. «Sal de la maldita piscina antes de que te saque a rastras». El desprecio en su voz era absoluto. No solo estaba desestimando la afirmación, se burlaba de la idea misma de que un hombre como Marcus pudiera ser dueño de un lugar como este. Desde su ventana de al lado, Karen Miller observaba cómo su cuerpo vibraba de reivindicación. Esto era exactamente lo que ella quería. El oficial era fuerte y decidido. Estaba poniendo al intruso en su lugar. Marcus empezó a nadar hacia los escalones de la zona menos profunda, con movimientos aún lentos y pausados. Mantenía las manos visibles en todo momento. Cada fibra de su ser, cada minuto de su extenso entrenamiento, estaba enfocado en una sola cosa: sobrevivir a este encuentro con un oficial volátil e impredecible que claramente lo veía no como un ciudadano, sino como un objetivo. Sabía que un movimiento en falso, un atisbo de frustración, un gesto malinterpretado como agresión, sería la excusa perfecta para apretar el gatillo. El agua de su piscina de repente se sintió gélida, y el sol de la tarde no le calentaba en absoluto. Estaba en su santuario, su castillo, y un hombre armado y con el corazón lleno de odio acababa de proclamarse rey. Al llegar a los amplios y poco profundos escalones de la piscina, Marcus mantuvo las manos en alto. El agua le corría por el torso, brillando a la luz del sol. Estaba completamente expuesto, vulnerable, vestido únicamente con un bañador negro. No tenía armas. No representaba ninguna amenaza. Estaba siguiendo todas las órdenes. Para cualquier observador razonable, la situación debería haberse calmado en ese mismo instante. Pero el oficial Jennings no era un observador razonable.
Era un hombre que se movía bajo un cóctel de adrenalina, autoridad y racismo puro y duro. La serena obediencia de Marcus no se percibía como cooperación. Se percibía como un desafío insolente. En la distorsionada visión del mundo de Jennings, un hombre culpable debía actuar como tal, tener miedo, suplicar, callar. La dignidad de este hombre era una afrenta personal. ¡De rodillas!, gritó Jennings en cuanto Marcus apoyó los pies en el escalón superior. El mármol le ardía bajo la piel. Marcus se detuvo una fracción de segundo, con la mente acelerada. Esto era una desviación del procedimiento habitual para un presunto intruso. Era una afirmación de dominio, una táctica de humillación. «Oficial, no es necesario», dijo con voz serena. «Me llamo Marcus Thorne. Soy el dueño de esta casa. Mi identificación está en el dormitorio principal, al otro lado de esas puertas de cristal». «Si me permite callarme», rugió Jennings, dando un paso al frente y clavándole el cañón de su Glock en el hombro, obligándolo a tumbarse. «Aquí doy las órdenes», dije, de rodillas. El metal caliente del arma presionó la piel húmeda de Marcus. Se había cruzado una línea. Esto ya no era una investigación. Era un asalto. Por primera vez, un destello de ira fría se encendió en Marcus. No la ira ardiente e imprudente que Jennings intentaba provocar, sino algo mucho más peligroso, una rabia concentrada y analítica. Lo catalogaba todo. El uso ilegal del arma de fuego para obligar físicamente a alguien que no oponía resistencia, la negativa a identificarse o a escuchar información exculpatoria, la clara y demostrable animosidad racial. Lentamente se arrodilló sobre la abrasadora terraza de mármol, cuya textura áspera se le clavaba en la piel. Se puso las manos en la nuca, entrelazando los dedos. Jennings respiraba agitadamente, dominado por el poder. «¿Ves? No fue tan difícil, ¿verdad?», se burló, enfundando su arma, ahora que tenía a su objetivo en posición sumisa. Se quitó las esposas del cinturón. «¿Crees que puedes venir a nuestro barrio y tomar lo que quieras? Este es mi barrio», dijo Marcus apretando los dientes y con la voz ronca. «Lo pagué con 18 años de servicio federal». La declaración pretendía que Jennings se preguntara si estaba cometiendo un error catastrófico. Tuvo el efecto contrario. Para Jennings, fue la mentira más patética e increíble que jamás había oído. ¿Servicio federal? Este tipo. Lo absurdo del asunto alimentó su desprecio. ¿Servicio federal? Se burló, agarrando el brazo izquierdo de Marcus y retorciéndolo violentamente tras su espalda. «Sí, apuesto». «¿En qué prisión estabas cumpliendo condena?». Un dolor agudo y punzante atravesó el hombro de Marcus cuando Jennings le torció el brazo en un ángulo antinatural. No gritó, no se resistió. Absorbió el dolor, lo archivó como otra prueba. La primera esposa metálica le mordió la muñeca mojada, tan apretada que le cortó la circulación inmediatamente. Jennings le agarró el otro brazo e hizo lo mismo, con el frío acero apretándole la piel. Ahora estaba esposado, arrodillado y empapado en la terraza de su propia piscina. El agente Davis finalmente dobló la esquina de la casa, con el arma desenfundada, pero en posición de alerta. Observó la escena, con su compañero mayor de pie triunfalmente junto a un hombre negro arrodillado y esposado. Para Davis, fue un arresto clásico con la detención limpia. No tenía contexto para el intercambio verbal. No tenía ni idea de las violaciones procesales. Solo vio lo que Jennings quería que viera. Una situación con un sospechoso bajo custodia. «Lo tengo», dijo Jennings, jadeando levemente. Levantó a Marcus por la cadena de las esposas. Un movimiento diseñado para infligir el máximo dolor y humillación. Intentó decirme que vivía aquí. ¿Puedes creer lo agallas que tiene este tipo? Davis simplemente negó con la cabeza, un poco sorprendido por la eficiencia de Jennings. «Buen trabajo, Kyle». Marcus permaneció en silencio, con el agua de su bañador formando un charco a sus pies. Sus ojos estaban fijos en el reflejo de las puertas de cristal de su casa.
Se vio a sí mismo, un hombre que se había enfrentado a terroristas y capos de cárteles, ahora siendo tratado como un delincuente común en su propio patio trasero. Vio a los dos oficiales suspirando de satisfacción, y a lo lejos, reflejada en otro cristal, captó la imagen tenue e inconfundible de su vecina, Karen Miller, observando desde su ventana una silueta de pura malicia. Lo memorizó todo. La sordera del sistema no era solo una metáfora. Eran dos policías que se negaban a escuchar, un sistema que potenciaba su ignorancia, y un vecino que había convertido sus prejuicios en armas. Y supo con una certeza tan fría y dura como el acero en sus muñecas que estaba a punto de hacerle pagar a ese sistema. Con Marcus esposado, un triunfante oficial, Jennings emprendió el paseo de la vergüenza, exhibiendo su presa desde el oasis del patio trasero hasta la entrada de la mansión donde lo esperaba su patrulla. Sujetó el brazo de Marcus con una fuerza casi dolorosa, no porque Marcus se resistiera, era la viva imagen de la obediencia rígida, pero para beneficio de cualquier vecino que lo observara. Era pura teatralidad diseñada para proyectar la imagen de un criminal peligroso sometido con maestría por un oficial heroico. Mientras caminaban, Jennings comenzó a elaborar la narrativa de su informe oficial, hablándole a Davis en un tono bajo y autoritario que pretendía ser tanto un informe como una instrucción sobre cómo su compañero debía recordar los hechos. Bueno, para que conste, empezó Jennings con una voz de barítono suave y practicada. Respondimos a un 450 meses. Curso. Al llegar, vi al sospechoso invadiendo el patio trasero de la residencia. Le di órdenes verbales para que saliera de la piscina, pero al principio dudó en obedecer. Marcus casi se burló. Dudaba en obedecer. Se había movido con la calma deliberada de un experto en desactivación de bombas, pero permaneció en silencio, dejando que Jennings cavara su propia tumba. Cada mentira era otra palada de tierra. Cuando le ordené que saliera de la piscina, se puso verbalmente combativo. Jennings continuó mirando a Davis para asegurarse de que asimilaba la versión oficial. Empezó a hacer afirmaciones descabelladas sobre ser el dueño de la propiedad. Dijo que era una especie de agente federal. Tácticas de distracción clásicas. Se ve todo el tiempo. Creen que una buena historia los sacará de un apuro. Davis asintió obedientemente. ¿Agente federal? ¿En serio? Sí, chico. Dirán cualquier cosa. Algunos me han dicho que son primos del alcalde, espías de la CIA, lo que sea. Cuanto más ridícula la mentira, más culpables se sienten. El tono de Jennings era el de un mentor experimentado que imparte una valiosa lección. Estaba adoctrinando a Davis en su visión del mundo, asegurándose de que sus informes coincidieran a la perfección. Al llegar a la entrada, la magnitud y belleza de la casa de Marcus parecían burlarse de la versión de Jennings. El paisaje perfectamente cuidado, el garaje para 6 coches con el reluciente Audi visible a través de la puerta de cristal, la imponente fachada de la casa, todo resonaba con la riqueza y la estabilidad. Debería haberse instalado una disonancia cognitiva, un momento de duda, pero para Jennings esto solo reforzó su narrativa. Este hombre no pudo haberse ganado esto. Debió haberlo aprovechado. Cuando finalmente salió de la piscina, su postura agresiva se intensificó. Dijo Jennings, bajando ligeramente la voz, añadiendo un toque de dramatismo. Se negó a tirarse al suelo. Insistía en decirme qué hacer. Sentí que la situación se estaba agravando. Por mi seguridad y la suya, me vi obligado a usar la mínima fuerza física para lograr su sumisión y sujetarlo. Apretó el brazo de Marcus con más fuerza mientras lo decía, como para recalcar la mentira. La mínima fuerza física había sido un disparo de pistola en el hombro y una dislocación del brazo, pero en el informe de Jennings se describiría como una llave de control estándar. La postura agresiva había sido la de Marcus, inmóvil, intentando explicar la situación. En el informe, se convertiría en una postura de espada, con los puños apretados. Jennings era un maestro en este arte oscuro, traduciendo la obediencia legal en resistencia amenazante mediante la alquimia de la jerga policial.
Llegaron al coche patrulla, aparcado visiblemente frente a la entrada principal de la mansión. Jennings empujó a Marcus hacia adelante, obligándolo a inclinarse torpemente sobre el capó caliente de la patrulla. «Léale sus derechos», le ordenó Jennings a Davis, delegando el único paso del procedimiento que no podía saltarse fácilmente. Mientras Davis recitaba la advertencia, Miranda con un tono monótono, aburrido y monótono. Marcus se miraba fijamente en la pintura pulida del coche. Vio las esposas, el agua goteando de su cabello sobre el metal caliente, la imponente figura de Jennings de pie detrás de él. Esta era la imagen que el sistema vería. Esta era la imagen con la que Jennings contaba. Un hombre negro, una mansión, un policía. Era una historia tan vieja como Estados Unidos, y normalmente solo tenía un final. Pero Marcus no era un hombre cualquiera. Mientras Davis terminaba sus últimas palabras, cualquier declaración que haga puede y será usada en su contra en un tribunal. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Marcus. Cuento con ello, pensó. Tenía la grabación de audio sonando en su cabeza. Las burlas de Jennings, sus mentiras, su desprecio manifiesto. Tenía las pruebas físicas, las abrasiones en las rodillas, los profundos surcos que las esposas demasiado apretadas le marcaban en las muñecas, el hombro que pronto se magullaría donde le habían metido un arma. Y tenía lo único que Jennings no podía explicar: su memoria impecable y el peso inquebrantable del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La falsa narrativa estaba completa, la trampa estaba tendida, y el oficial Jennings había caído directamente en ella, silbando una melodía alegre. La parte trasera del coche patrulla era un horno. Los asientos de vinilo negro, cocidos por el sol californiano, ardía contra la piel desnuda de Marcus. El aire era denso y sofocante, sin brisa que entrara por las ventanillas cerradas. Jennings cerró la puerta de golpe, encerrando a Marcus en el pequeño y sofocante espacio. Fue un acto deliberado de crueldad mezquina, una última puñalada. Al acercarse al lado del conductor, lanzó una mirada triunfal hacia la casa de Karen Miller. Vio que la cortina se movía bruscamente. Asintió levemente, casi imperceptiblemente. Misión cumplida. Tu vecindario vuelve a ser seguro. Jennings se sentó al volante. El aire acondicionado lo inundó con un aire frío que jamás llegaría al asiento trasero dividido. Miró a Marcus por el retrovisor, un depredador admirando su presa. «Así que, agente federal», comenzó con la voz cargada de sarcasmo mientras se alejaba de la acera, dejando atrás la magnífica casa de Marcus. «Menuda historia la tuya. Trabaja en eso un rato». Marcus permaneció en silencio. Miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Hablar con Jennings ahora sería inútil. Solo le daría al oficial más argumentos para su informe inventado, más citas que podría tergiversar como prueba de incumplimiento o agresión. El silencio era su único escudo, y su mente, su única arma. Ya no pensaba en el arresto. Estaba planeando el proceso. Desglosaba la secuencia de hechos en delitos imputables: agresión con arma letal, la Glock, lesiones, privación ilícita de la libertad, perjurio. Basándose en las mentiras que acababa de oír que Jennings le contaba a Davis. Y el gran problema, la privación de derechos bajo pretexto de la ley. Un delito federal que el FBI se tomaba muy en serio. Su silencio enfureció a Jennings. Era lo único que no podía controlar. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato?», se burló Jennings, mirando fijamente la carretera y el retrovisor. «Ya no eres tan duro, ¿verdad? Es fácil hacerse el importante cuando te escondes en la mansión de algún rico. Un poco diferente cuando estás en el asiento trasero de mi coche, ¿no?» Davis, en el asiento del copiloto, se removió incómodo. La adrenalina inicial del arresto se estaba disipando, reemplazada por una vaga sensación de inquietud. Las burlas parecían poco profesionales, pero no dijo nada. Desafiar a un oficial de alto rango, especialmente a uno con la reputación de Jennings, era un suicidio profesional. Así que miró por la ventana y fingió no oír. Su silencio,
una forma de complicidad pasiva. ¿Sabes? Nos vamos a divertir mucho descubriendo quién eres realmente. Continuó Jennings, sin cesar en su monólogo. Voy a matar a tu príncipe. Apuesto a que tienes una sábana tan larga como mi brazo. Allanamiento de morada, hurto mayor, tal vez incluso agresión. Un tipo como tú con esa actitud. Sin duda ya le has puesto las manos encima a alguien. La ironía era tan densa que casi resultaba asfixiante. Marcus, un hombre que había recibido elogios por su serenidad en situaciones violentas, estaba recibiendo un sermón sobre agresión por parte de un policía que acababa de agredirlo sin provocación. El viaje a la comisaría se le hizo eterno. Con cada calle que pasaba, Marcus sentía el peso de la injusticia sobre él. Pensó en los 18 años que había dedicado a su país, las operaciones encubiertas en territorios hostiles, las semanas lejos de casa, la constante amenaza de ser descubierto y morir. Había luchado para defender las mismas leyes que este hombre ahora pisoteaba con alegría. Lo había hecho todo con la creencia de que protegía un sistema de justicia, un sistema que se suponía ciego. Pero al mirar la cara de satisfacción de Jennings en el espejo retrovisor, supo la verdad: la justicia no era ciega. Simplemente miraba hacia otro lado. Cuando finalmente llegaron a la puerta de salida de la comisaría, la repentina oscuridad del garaje contrastaba marcadamente con el brillante sol de la tarde. Jennings apagó el motor. Antes de salir, se giró y miró a Marcus por última vez, con una mirada de absoluto dominio en sus ojos. «Bienvenido a tu verdadero hogar, amigo», dijo en voz baja y amenazante. «Ahora estás en mi mundo». Cuando Jennings abrió la puerta trasera y lo sacó bruscamente, Marcus sintió una extraña sensación de calma. Jennings tenía razón. Ahora estaba en el mundo de los oficiales, un mundo de pisos de concreto, barras de acero y mentiras apiladas. Pero Jennings había cometido un error fatal. Creyó haber arrastrado a Marcus a su mundo. No tenía ni idea de que acababa de poner su mundo, con toda su corrupción e intolerancia, en conocimiento de Marcus. Y el mundo de Marcus, el mundo del FBI, no toleraba a hombres como el oficial Kyle Jennings. El humillante viaje había terminado. La metódica demolición estaba a punto de comenzar. El aire dentro de la comisaría de Northwood era una mezcla familiar de café rancio, limpiador industrial y silenciosa desesperación. El oficial Jennings hizo desfilar a Marcus por la zona de fichaje, como un héroe conquistador que regresa con un trofeo de guerra. Varios oficiales en sus escritorios levantaron la vista, y Jennings les dedicó una sonrisa arrogante. «Me pillé un buen capo en Oak Creek», anunció a cualquiera que quisiera escucharlo. Este genio intentó decirme que era agente del FBI. El comentario provocó algunas risas. Era el chiste policial perfecto, lo absurdo del asunto, la audacia del criminal. Confirmaba su visión del mundo compartida. Eran la delgada línea azul. Y las personas que arrestaron eran una mezcla predecible de estupidez, desesperación y deshonestidad patológica. Marcus ignoró las burlas. Su atención era aguda, sus sentidos captaban cada detalle de su entorno. Observó la posición de las cámaras de seguridad, las placas de identificación de los agentes y la disposición de la estación de registro. Ya no era una víctima. Era un agente que recopilaba información tras las líneas enemigas. Muy bien, vamos a procesarlo. El sargento de registro, un hombre corpulento y cansado del mundo, llamado Miller, gruñó desde detrás de un mostrador alto. «Vacíese los bolsillos». «Mi cliente lleva traje de baño, sargento», dijo Marcus con voz monótona y formal. El uso de la palabra «cliente» fue deliberado, una forma de distanciarse mentalmente de la humillación del momento. «No tiene nada». Jennings empujó a Marcus hacia el escáner de huellas dactilares. «Solo agarra a su príncipe. Quiero ver quién es realmente este payaso». El proceso de fichaje fue una serie de pequeñas indignidades calculadas. Las manos de Marcus, aún húmedas, fueron agarradas con rudeza.
Cada dedo rodaba sobre la placa de cristal del escáner con una fuerza excesiva. Luego lo obligaron a pararse contra una tabla de altura para tomarle una foto policial. El brillante destello de la cámara lo cegó temporalmente. Durante todo el proceso, mantuvo una inquietante quietud, con una expresión de neutralidad impasible. Su obediencia pareció inquietar aún más a Jennings, quien rondaba cerca, esperando con impaciencia que el sistema validara sus acciones. «Vamos, vamos», murmuró Jennings, observando la pantalla de la computadora mientras las huellas dactilares se enviaban a las bases de datos estatales y nacionales. «Veamos qué tenemos». El sargento escribió los cargos preliminares que Jennings dictó: resistencia al arresto, allanamiento y proporcionar información falsa a un agente. Pulsó Enter y comenzó la búsqueda. Durante unos segundos, el sistema se puso en marcha. Entonces, un extraño mensaje apareció en la pantalla en letras rojas brillantes. Verificación de identidad pendiente. Nivel 5. Se requiere autorización federal. No proceder. No detener. Aguardar instrucciones. Notificación enviada. El sargento Miller miró la pantalla con el ceño fruncido, confundido. Llevaba 30 años como policía y nunca había visto una bandera como esa. «¿Qué demonios es esto?», preguntó, mirando a Jennings. Jennings se inclinó sobre el mostrador, con su expresión de suficiencia vacilando por primera vez. «¿Qué quieres decir?». «Vuelve a ejecutarlo. El sistema debe estar dañado». Miller repitió la búsqueda. Apareció el mismo mensaje, esta vez con una línea adicional parpadeando al final. Consulta no autorizada registrada. A Jennings se le hizo un nudo en el estómago. No era un fallo técnico, era un muro digital. Un nivel de seguridad que desconocía. «¿Qué es la OPVFO?», preguntó. Miller negó con la cabeza. «Ni idea. Nunca la había visto». Marcus, de pie en silencio junto al mostrador, sabía exactamente lo que significaba. Oficina de Responsabilidad Profesional. Oficina de Campo de Washington. Asuntos Internos del FBI. El sistema había funcionado exactamente como estaba previsto. Cualquier intento de pasar a su príncipe por una terminal no federal activaría una alerta inmediata de alta prioridad. Él mismo había diseñado parte del protocolo hacía años. «Este es Jennings», gruñó con creciente frustración. Su arresto limpio y simple se complicó de repente. El sistema no le proporcionaba los antecedentes penales rápidos y claros que necesitaba para justificar sus acciones. En cambio, estaba poniendo obstáculos crípticos. «Es un fantasma». Ni hablar. Este tipo no es nadie. Probablemente usa una identidad falsa, algún tipo de estafador de alta tecnología. Se giró hacia Marcus, con la cara a centímetros de distancia. Su voz era un siseo bajo y amenazante. «¿Quién demonios eres? ¿Qué le hiciste al sistema?». Marcus sostuvo su mirada, y por primera vez desde que comenzó el encuentro, dejó entrever un destello de su verdadero yo. Su mirada, fría y analítica, desprendía una profunda inteligencia y autoridad que contrastaba totalmente con su situación actual. «Le dije quién soy, oficial», dijo con voz tranquila pero con una inconfundible fuerza. Simplemente decidió no creerme. La simple declaración, pronunciada sin ira ni miedo, desconcertó más a Jennings que cualquier amenaza. La primera grieta había aparecido en su armadura de certeza. El fantasma de la máquina comenzaba a mirarlo, y él comenzaba a comprender con creciente horror que estaba en una habitación con algo que no entendía en absoluto. El proceso de fichaje no había logrado encontrar a un criminal. En cambio, había activado una alarma silenciosa en el corazón mismo de las fuerzas del orden federales. La frustración en la sala de procesamiento era tan intensa que se sentía como un sabor. El oficial Jennings, privado de su rápida victoria, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. El sargento Miller, desconcertado por las crípticas advertencias en su pantalla, se había alejado de la terminal como si fuera radiactiva.
El ritmo burocrático de la comisaría se había roto, y nadie sabía qué hacer. Finalmente, Miller tomó una decisión. «Pónganlo en una celda de detención», ordenó, señalando a Marcus. «No tocaré esto hasta que un supervisor lo revise. Algo no anda bien». Jennings obedeció con entusiasmo, agarrando a Marcus del brazo y llevándolo hacia una hilera de celdas de hormigón austeras. Al menos esto era territorio conocido. Encerrar a alguien era un acto de control, lo entendía. Mientras empujaba a Marcus dentro de una celda y cerraba de golpe la pesada puerta de acero, el sonido resonó con una lúgubre indecisión. Por un instante, Jennings sintió que recuperaba la confianza. Fuera cual fuese la anomalía digital, la realidad física no había cambiado. Tenía a un hombre en una jaula. Seguía al mando. Pasó una hora. Para Marcus fue una hora de silenciosa contemplación. Se sentó en el duro banco de metal con el frío del hormigón calándole la piel. No tenía miedo. Ya ni siquiera estaba enojado. Simplemente esperaba. Era un depredador paciente, confiado en que su trampa había saltado y que las consecuencias avanzaban inexorablemente hacia su objetivo. Finalmente, un joven oficial se acercó a la celda, tintineando con las llaves. «Tienes una llamada», dijo el agente con tono aburrido y despectivo. Abrió la puerta y condujo a Marcus a una pequeña alcoba con un teléfono de acero atornillado a la pared. «Solo llamadas locales. Tienes 5 minutos». Se quedó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, listo para hacer cumplir el límite de tiempo. Jennings observaba desde el otro lado de la habitación, con una sonrisa de satisfacción de nuevo en su rostro. Esperaba que Marcus llamara a un fiador o tal vez a un defensor público. Era lo habitual. Sería una admisión de derrota, una señal de que el sospechoso finalmente aceptaba su lugar en el sistema. Marcus cogió el pesado auricular. Ignoró las instrucciones de marcado pegadas en la pared. No pulsó el 9 para una línea externa. No marcó un número local. De memoria, marcó un número de 10 dígitos con el código de área de Washington, D.C. El joven oficial se adelantó de inmediato. «Oye, dije solo llamadas locales. ¿Qué te crees?» Marcus levantó una mano. Un simple gesto de mando tan contundente que el oficial instintivamente dejó de hablar. Marcus se dio la espalda ligeramente, protegiendo su conversación lo máximo posible. La llamada se conectó al primer timbre. No hubo saludo, solo una voz estéril y computarizada. «Línea segura, por favor, ingrese la autorización. Thorne Marcus, agente especial. Número de identificación 774 Delta 9», dijo Marcus en voz baja y clara. Hubo una breve pausa, una serie de clics, y luego una voz humana se escuchó en la línea. Nítida, profesional y con un tono serio. Era el oficial de guardia nocturna del centro de mando de la oficina de campo del FBI en Washington. «Adelante, agente Thorne, tengo un problema», dijo Marcus con calma. «Estoy detenido en la comisaría de Northwood, Distrito 14. He sido detenido ilegalmente por el oficial Kyle Jennings. Placa número 308. Necesito ayuda inmediata de la Oficina de Responsabilidad Profesional. Mi código de acceso para esta solicitud es Sierra Tango 77. La respuesta del oficial de guardia fue inmediata. Su profesionalismo informal se transformó en una urgencia de alerta máxima. Sierra Tango 77 no era solo un código de acceso. Era una designación de circunstancias especiales reservada para agentes en activo que han sido comprometidos o detenidos ilegalmente por las fuerzas del orden locales. Fue un incendio de 5 alarmas. Entendido. Agente Thorne, ¿su vida corre peligro inmediato? Negativo, respondió Marcus. Pero la cadena de pruebas para una investigación federal de derechos civiles se está estableciendo ahora mismo. Necesito que se notifique personalmente al director Evans. Y necesito un equipo aquí rápido. El director Evans está siendo comunicado conmigo ahora mismo. Se está enviando un equipo desde la oficina local. El tiempo estimado de llegada es de menos de 30 minutos. Espera, Marcus. Entendido, dijo Marcus. Colgó el teléfono.
La llamada había durado menos de 90 segundos. Se giró hacia el joven oficial, que lo miraba fijamente con la boca ligeramente abierta. Había escuchado fragmentos de la conversación. Agente Thorne, director Evans, federal. Las palabras no tenían sentido en el contexto de un intruso común. Marcus regresó tranquilamente a la celda. «Ya terminé mi llamada», dijo. Jennings se acercó pavoneándose, con el pecho inflado. «¿Y a quién llamaste? ¿A tu mami? ¿A tu abogado carísimo que te va a sacar de esta?», se burló. Marcus se detuvo y miró a Jennings directamente a los ojos. La máscara inexpresiva había desaparecido, reemplazada por una expresión de absoluta y escalofriante certeza. «No, agente Jennings», dijo con voz tranquila pero resonante. «Llamé a su jefe». Luego se giró, regresó a la celda y se sentó en el banco, dejando a un desconcertado Jennings de pie en el pasillo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin sentido y, sin embargo, profundamente inquietantes. «Llamé a tu jefe». Por segunda vez ese día, un frío nudo de miedo comenzó a apretarle el estómago a Jennings. No tenía ni idea de cuánta razón tenía Marcus. En la intrincada jerarquía de las fuerzas del orden estadounidenses, el hombre al que acababa de encerrar en una jaula estaba tan por encima de él en la cadena alimenticia que bien podrían haber sido de especies diferentes. Y ese hombre acababa de hacer una llamada que estaba a punto de derrumbar su mundo. La comisaría de Northwood funcionaba a un ritmo predecible y monótono. El lento tic-tac del reloj, el zumbido de las luces fluorescentes, alguna que otra palabrota de un borracho en una celda. Era la banda sonora mundana de las fuerzas del orden locales. Ese ritmo estaba a punto de romperse. 22 minutos después de que Marcus colgara el teléfono, 3 Chevrolet Tahoe negros con vidrios polarizados y placas federales entraron al estacionamiento restringido de la comisaría con una eficiencia silenciosa y amenazante. No estacionaron en las plazas para visitantes. Estacionaron directamente en los espacios reservados para el capitán y sus tenientes. Una sutil pero inconfundible afirmación de dominio. 6 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con trajes oscuros impecablemente confeccionados, descendieron de los vehículos. Se movían con una sincronización de propósito, completamente ajena al lento ritmo de la comisaría. Eran tiburones en un estanque de peces pequeños. Entraron al edificio por la entrada principal, con sus zapatos lustrados resonando en el suelo de linoleum. El sargento de recepción, un hombre acostumbrado a tratar con ciudadanos frenéticos y borrachos beligerantes, levantó la vista y fue inmediatamente silenciado por la abrumadora autoridad que irradiaba el grupo. El hombre que iba al frente, un afroamericano alto y corpulento, de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos que podían astillar el granito, se dirigió directamente al mostrador. No levantó la voz. No hacía falta. «Soy el subdirector Thomas Evans del FBI», declaró con una voz grave y barítona que exigió atención inmediata. Levantó sus credenciales, el águila real del Departamento de Justicia, que brillaba bajo las intensas luces fluorescentes. «Estoy aquí por el agente especial Marcus Thorne. Tiene 58 segundos para llevarme con él antes de que todos los agentes de este edificio los arresten por secuestrar a un agente federal». El sargento de recepción palideció. Buscó a tientas el botón del intercomunicador con mano temblorosa. «Capitán Miller tiene que ir a recepción ahora mismo». El capitán Miller, un hombre corpulento cuya carrera se había cimentado en papeleo y maniobras políticas más que en el trabajo policial, salió de su oficina con una expresión de fastidio. «¿A qué viene tanto alboroto?», empezó a decir, pero se detuvo en seco al ver a la formidable delegación en el vestíbulo. El director Evans fijó la mirada en el capitán. «¿Es usted el oficial al mando de esta comisaría?». «Sí, soy el capitán Miller», balbuceó. «Capitán Miller», dijo Evans con una voz peligrosamente baja. «Uno de mis mejores agentes, un hombre que ha salvado más vidas que informes de tráfico que usted ha presentado, se encuentra ahora mismo en una de sus celdas». Esto ocurrió bajo su supervisión.
Tiene una sola oportunidad para empezar a mitigar el daño que ha causado a su carrera y a su departamento. ¿Dónde está? El capitán Miller estaba completamente desorientado. Había oído hablar vagamente del sospechoso no identificado del arresto en Oak Creek, pero lo había descartado como un asunto rutinario que Jennings estaba manejando. Se giró hacia el sargento de guardia, con los ojos abiertos por el pánico. La llamada del intruso de Vista Ridge. ¿Dónde está? Celda 3, señor, chilló el sargento. Llévenme con él, ordenó Evans. Él y otros 2 agentes siguieron al capitán, ahora tembloroso, a través de las puertas de seguridad hasta la zona de fichaje. Los demás agentes se desplegaron silenciosa y eficientemente, asegurando la zona. Su sola presencia era una acusación silenciosa contra los policías locales, que ahora estaban paralizados en sus escritorios, mirándolos con incredulidad. El oficial Jennings estaba en la sala de descanso contando a otros oficiales la divertidísima historia del intruso que decía ser agente del FBI cuando oyó el alboroto. Salió a ver qué pasaba y se quedó paralizado. Vio los trajes, vio las placas y vio el rostro aterradoramente familiar del hombre de la piscina. Ahora escoltado personalmente fuera de la celda por un hombre que irradiaba más autoridad que el mismísimo jefe de policía. El hombre le hablaba a Marcus en voz baja y preocupada. ¿Estás bien, Marcus? Te hicieron daño. Jennings sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Le flaqueaban en las piernas. La burla sarcástica, el intruso que decía ser agente del FBI, resonó en su mente. Ya no era una broma, sino una profecía de su propia fatalidad. Era cierto. Todo. El director Evans vio a Jennings allí de pie. Vio el uniforme, la placa número 308 y el horror creciente en su rostro. Se detuvo, con la mano apoyada en el hombro de Marcus. Miró a Jennings de arriba abajo con una expresión de asco tan profunda que éste se sintió físicamente más pequeño. Evans se inclinó y le habló al capitán Miller, con la voz apenas lo suficientemente alta para que Jennings lo oyera. Quiero a ese oficial en una sala de interrogatorios ahora. Quiero su arma, su placa y su cámara corporal. Y capitán, añadió, bajando la voz hasta convertirse en un susurro glacial. Probablemente debería llamar a su abogado porque estoy a punto de desmantelar todo su departamento pieza por pieza, empezando por él. La dinámica de poder en la comisaría de Northwood no acababa de cambiar. Había sido completamente destruido y reconstruido desde cero, en tan solo 15 minutos. Las salas de interrogatorio, normalmente reservadas para que los detectives locales interrogaran a los sospechosos, habían sido confiscadas por el FBI. La segunda sala, una pequeña caja sin ventanas con una mesa de metal y 3 sillas, era ahora el epicentro del apocalipsis personal del agente Kyle Jennings. Se sentó a la mesa. De repente su uniforme le pareció barato y le quedaba mal. Le habían quitado sin contemplaciones su placa y su arma de servicio, los 2 símbolos de su autoridad, y los habían guardado en una bolsa de pruebas. Ahora estaba desarmado, despojado de su poder, y esperaba a su verdugo. La puerta se abrió. Jennings levantó la vista, esperando ver a un agente del FBI con el rostro adusto. Lo que vio fue mucho peor. Marcus Thorne entró. Ya no era la víctima semidesnuda y chorreante de la piscina. Vestía un traje oscuro, perfectamente ajustado, que le había traído uno de los agentes. Llevaba el pelo peinado, una expresión tranquila y un aura de competencia letal. Parecía lo que era. Un hombre en la cima de su profesión. Un hombre que se ganaba la vida cazando monstruos. Se sentó en la silla justo enfrente de Jennings y dejó una carpeta delgada sobre la mesa que los separaba. Un momento después, entró el subdirector Evans, cerrando la puerta tras él con un suave clic final. No se sentó. Permaneció de pie detrás de Marcus, una presencia imponente y silenciosa, con los brazos cruzados. Estaba allí como testigo, símbolo del poder institucional que Jennings había provocado tan insensatamente. Durante un minuto entero nadie habló. El silencio era un arma, y Marcus lo manejaba con precisión quirúrgica.
Dejó que Jennings se sumiera en su propio terror, obligándolo a afrontar la magnitud de su error. La bravuconería de Jennings se había evaporado por completo, reemplazada por una fina capa de sudor frío en la frente. No pudo sostener la mirada de Marcus. Contempló el expediente sobre la mesa. Finalmente, Marcus habló. Su voz no sonaba fuerte ni enfadada. Era peor. Fue tranquilo, clínico y completamente desprovisto de emoción, como un cirujano hablando de un tumor que estaba a punto de extirpar. Oficial Jennings comenzó a abrir el expediente. Hablemos de su día. Empecemos con su informe oficial, que su capitán tuvo la amabilidad de proporcionar. Veo que lo presentó hace poco más de una hora. Fue muy eficiente de su parte. Jennings tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Solo estaba siguiendo el procedimiento. ¿Lo estabas?, preguntó Marcus, levantando la vista del expediente para fijarla en la de Jennings. Veamos. Según este informe, respondiste a una llamada por allanamiento. Encontraste a un sospechoso poco cooperativo y verbalmente agresivo en las instalaciones. Afirmas que el sospechoso, es decir, yo, se negó a cumplir las órdenes legales e hizo movimientos violentos, lo que te hizo temer por tu seguridad, y te obligó a usar una fuerza física mínima para efectuar el arresto. ¿Es eso un resumen preciso de su declaración jurada? Cada palabra era como un clavo clavado en el ataúd de Jennings. Había descrito ese informe desde una posición de poder absoluto, seguro de que su palabra sería la única que importaba. Ahora, el hombre al que había victimizado le estaba repitiendo sus propias mentiras. Un hombre que ahora ocupaba el estrado del juicio. La situación era tensa. Jennings tartamudeó, buscando una defensa a toda prisa. No me escuchaba. Afirmaba ser el dueño de la casa. Dijo que era agente federal. Marcus terminó la frase por él, con la voz apagada. Otro hecho que convenientemente incluiste en tu informe como prueba de mi deshonestidad. Hablemos de eso. Me llamo agente especial Marcus Thorne. Llevo 18 años en el FBI. Durante los últimos 6, he sido el agente principal del grupo de trabajo conjunto del FBI contra el terrorismo doméstico. La casa donde me encontraron. La compré hace 2 semanas con una herencia familiar. No es asunto suyo. Estaba en mi primer día de unas vacaciones largamente esperadas, tras desmantelar con éxito una célula neonazi que planeaba bombardear un juzgado federal. Hizo una pausa para asimilar la información. El rostro de Jennings había pasado de pálido a ceniciento. El cazador se había convertido en la presa, y apenas ahora empezaba a comprender la naturaleza del depredador que tenía frente a él. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante. Bueno, agente Jennings, volvamos al principio. Hablemos de lo que realmente sucedió. No de la ficción que escribió en su informe, sino de la verdad. La verdad donde usted, un agente de la ley, apuntó con un arma cargada a un ciudadano desarmado y no amenazante en su propia casa. La verdad sobre dónde cometiste la agresión. La verdad sobre dónde inventaste un informe policial para encubrir tus crímenes. Esa es la conversación que tendremos ahora. Dio un golpecito a la carpeta. Y por suerte para nosotros, tenemos video. El director Evans colocó una computadora portátil sobre la mesa, la abrió y la giró hacia Jennings. La pantalla se encendió, mostrando la interfaz familiar de un programa de revisión de software de cámaras corporales. Esta es la grabación de su cámara corporal, agente Jennings, dijo Marcus, con un tono aún escalofriantemente neutral. Súbala automáticamente a la nube según la política de su departamento. Una política que ayudamos a implementar. Veámosla juntos, de acuerdo. Hizo clic y el video comenzó a reproducirse. La pantalla mostraba el punto de vista de Jennings. La cámara se balanceaba ligeramente con su paso depredador mientras se movía por el costado de la mansión. El audio era nítido. Oyeron el agua goteando, el canto de los pájaros y luego la voz de Jennings, aguda y agresiva. Quieto. Pon las manos donde pueda verlas. Marcus pausó el video. Detengámonos un momento. Su informe indica que me encontró actuando de forma sospechosa. Agente,
¿Qué parte de nadar en su propia piscina constituye una actividad sospechosa? Jennings miró fijamente la pantalla, sus propias manos sujetando la Glock con firmeza. No tenía respuesta. Estaba atrapado, obligado a revivir sus propias transgresiones desde su propia perspectiva. Marcus pulsó el botón de reproducción. El video continuó. Su propia voz, tranquila y mesurada, se escuchó por los altavoces de la computadora portátil. Agente, parece que hay un malentendido. Con gusto cooperaré, agente, pero debo decirle que está en mi propiedad. Esta es mi casa. Marcus volvió a pausar la grabación. Tomó el informe policial impreso y lo leyó. El sospechoso se puso agresivo verbalmente e hizo afirmaciones descabelladas. Agente Jennings, he revisado el audio varias veces. ¿En qué momento de ese intercambio me puse agresivo verbalmente? Por favor, indíquemelo. ¿Fue por mi tono? ¿Por mi elección de palabras? El silencio en la sala era ensordecedor. La mirada de Jennings iba de Marcus a la imagen congelada en la pantalla. Estaba viendo morir su carrera a cámara lenta. «Sigamos», dijo Marcus con voz implacable. Pulsó el botón de reproducción. La cámara capturó los momentos más conmovedores, con un detalle vívido e innegable. Mostró a Marcus, con las manos en alto, dirigiéndose tranquilamente hacia las escaleras. Mostró a Jennings gritándole que se arrodillara. Mostraba a Marcus intentando explicarse para ofrecer su identificación, y luego mostraba la cámara avanzando bruscamente mientras Jennings le clavaba el arma en el hombro. Al sonido del impacto le siguió la propia voz de Jennings rugiendo. «Yo doy las órdenes. Dije de rodillas». Marcus dejó que el video se reprodujera unos segundos más, mostrando su lenta obediencia, antes de pausarlo de nuevo. Su informe indica que usó fuerza física mínima para lograr la sumisión. Agente, empujar un arma cargada contra el cuerpo de un ciudadano que no opone resistencia, ¿se considera ahora fuerza mínima según los estándares de su departamento? Porque según los estándares del Departamento de Justicia, eso se considera agresión con arma mortal. Es un delito grave. Jennings finalmente se derrumbó. Un sonido ahogado y desesperado escapó de sus labios. «Creí que la llamada decía la llamada», dijo Marcus, asintiendo lentamente. «Sí, hablemos de la llamada de su aterrorizada testigo. Ya hemos obtenido la grabación del 911 y hemos contrastado los datos de la persona que llamó. Se llama Karen Miller. También hemos obtenido los registros de la propiedad. Parece que la señora Miller sabía perfectamente que la casa había sido vendida. Presentó una denuncia policial falsa, un delito por el que responderá. Pero su mentira no es su excusa. Su trabajo no es actuar ciegamente basándose en el prejuicio de quien llama. Su trabajo es investigar, esclarecer los hechos. Usted tampoco lo hizo. Adelantó el video, saltando al momento en que lo esposaron. El audio capturó cada palabra de las burlas de Jennings. ¿Servicio federal? Sí, seguro. ¿En qué prisión estabas cumpliendo condena? La cámara mostró entonces a Jennings instruyendo a Davis sobre cómo recordar los hechos. La descarada construcción de la falsa narrativa. Se mostró verbalmente combativo. Su postura agresiva se intensificó. Marcus finalmente cerró la laptop. La evidencia se había presentado. Era irrefutable. Salió de la propia cámara del agente, de su propia boca. No vio a un ciudadano, agente Jennings. Ni siquiera vio a un sospechoso. Viste un estereotipo. Viste a un hombre negro en un lugar que creías que no pertenecía y decidiste hacerle pagar por ello. Construiste una prisión de mentiras en tu informe, pero la única persona a la que atrapaste fuiste tú mismo. Él se puso de pie. Perjurio, agresión grave, privación ilícita de la libertad, privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley. Enumeró los cargos, cada uno de ellos impactando con fuerza. Esto ya no es una revisión de asuntos internos, señor Jennings. Ahora es una investigación penal federal, y usted es el objetivo principal. El director Evans dio un paso al frente y colocó una pequeña grabadora digital sobre la mesa.
Kyle Jennings, dijo, con la voz retumbando con la plena autoridad del gobierno federal. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el director Evans recitaba la advertencia a Miranda, las mismas palabras que Jennings le había pedido a su compañero que leyera a Marcus tan despreocupadamente apenas unas horas antes. Los últimos vestigios del mundo de Kyle Jennings se desmoronaron. El cazador era ahora oficialmente la presa, y la ironía era tan profunda que casi resultaba poética. Su rostro, antes una máscara de arrogante autoridad, era ahora un retrato de incredulidad y terror. Creía ser un guerrero que imponía el orden. En realidad, no era más que un delincuente común con placa, y acababa de ser capturado por la única entidad a la que no podía intimidar, mentir ni amedrentar. Cuando Evans terminó, Marcus volvió a sentarse, con un ligero cambio de actitud. El frío fiscal clínico fue reemplazado por el oficial de inteligencia estratégica. Ya no se limitaba a deconstruir el crimen. Estaba revelando la operación más amplia. «Tiene que entender algo, señor Jennings», dijo Marcus. El uso de señor, una despoja deliberada de su título. Esto nunca se trató solo de una llamada por allanamiento. No solo tuviste mala suerte hoy. Fuiste el objetivo. La declaración quedó flotando en el aire, confundiendo y aterrorizando aún más a Jennings. ¿El objetivo? ¿De qué hablas? Solo estaba haciendo mi trabajo. No, respondió Marcus, negando lentamente con la cabeza. Estabas dando rienda suelta a tus prejuicios, como lo has hecho durante toda tu carrera. El problema para ti es que la División de Derechos Civiles del FBI se ha dedicado a una nueva afición. Rastrear a agentes con un patrón estadísticamente significativo de actuación policial sesgada. Y tu nombre, Kyle, ha estado entre los primeros de nuestra lista para este distrito durante los últimos 7 meses. Señaló el expediente sobre la mesa. Que Jennings ahora se daba cuenta, era demasiado grueso para tratar de los sucesos de una sola tarde. Este no es solo tu informe de hoy. Este es nuestro expediente sobre ti. Marcus abrió el expediente y reveló página tras página de datos, gráficos e informes de incidentes. Hace 7 meses, un algoritmo que desarrollamos marcó tu historial de arrestos. Busca anomalías, disparidades en las tasas de arrestos entre minorías y blancos por delitos menores similares, denuncias por uso desproporcionado de la fuerza y tasas inusualmente altas de casos desestimados por la Fiscalía, debido a errores de procedimiento. Su historial, señor Jennings, es una sinfonía de anomalías estadísticas. Pasó página. Analicemos sus controles de tráfico. En los últimos 3 años, ha detenido a más de 877 vehículos. 712 de ellos eran conducidos por personas de color. Eso representa el 84%, en un distrito con un 60% de población blanca. Eso no es vigilancia policial proactiva. Es un programa de perfilación racial con una muestra de 1. Jennings se quedó sin palabras. Siempre había considerado sus propias acciones como incidentes aislados justificados en el momento. Nunca imaginó que alguien estuviera conectando cabos, tejiendo sus actos individuales de intolerancia en una sola y condenatoria trama de mala conducta. Iniciamos una investigación preliminar. Continuó Marcus con voz implacable. Entrevistamos a personas que habían presentado denuncias en su contra, denuncias que su departamento había desestimado por infundadas. Hablamos con una abuela de 65 años, a quien supuestamente sacaste de su auto por una luz trasera rota y esposaste porque te habló irrespetuosamente. Hablamos con un estudiante universitario que arrestaste por merodear mientras esperaba el autobús. Un caso que fue desestimado de inmediato. Las historias fueron sorprendentemente similares. Una infracción menor o inexistente agravada por ti, justificada por tu percepción de la actitud de la víctima. Él se inclinó hacia adelante. Sus ojos se cruzaron con los de Jennings. El problema era que siempre era tu palabra contra la de ellos, un oficial condecorado contra un supuesto alborotador. El sistema está diseñado para creerte. Así que necesitábamos algo más. Necesitábamos algo innegable. Necesitábamos grabarte en el acto con una víctima cuya credibilidad fuera irreprochable.
La horrible verdad empezó a caer en la cuenta de Jennings. ¿Eres de esa casa?, tartamudeó. ¿Te mudas? Fue una trampa. Marcus esbozó una leve sonrisa escalofriante. No, fue pura coincidencia, un regalo del universo. Compré esa casa por mis propios motivos, pero cuando se presentó la oportunidad, cuando la llamada odiosa e ignorante de tus vecinos entró y te envió la central, fue la tormenta perfecta. Le dieron la prueba perfecta, señor Jennings. Le dieron un lienzo en blanco y todas las oportunidades para actuar como un policía profesional. Podría haber llamado a la puerta. Podría haber comprobado la matrícula del Audi en el garaje. Podría haberme entablado una conversación cortés. Podría haberme escuchado. Pero no lo hiciste. Hiciste exactamente lo que tu perfil predijo que harías. Viste lo que querías ver y actuaste según tus peores impulsos. Cerró el expediente de golpe. El incidente de esta mañana no fue el comienzo de nuestra investigación. Fue el final. No solo agrediste a un ciudadano hoy, Kyle. Aportaste la prueba estrella en el caso del gobierno federal contra ti. Tú, tu intolerancia y tu cámara corporal hicieron más por la justicia que una docena de investigaciones de asuntos internos. La sala de interrogatorios parecía encogerse. Las paredes se cerraban sobre Kyle Jennings. La revelación de que había estado en una lista de vigilancia federal, de que toda su carrera era un patrón documentado de abuso, había destrozado su última defensa. No era un buen policía que cometió un grave error. Era un cáncer que se había dejado infectar dentro del departamento, y ahora llegaban los cirujanos para extirparlo. El director Evans, quien hasta entonces había permanecido silencioso e imponente, dio un paso al frente. Acercó otra silla a la mesa que estaba junto a Marcus. Abrió su maletín y sacó un documento encuadernado a gran espesor. Era un resumen preparado de la investigación interna. Papel 7, dijo Evans con voz grave. Ese es el número que no puedo sacarme de la cabeza. En sus 8 años en la policía, señor Jennings, se han presentado 37 denuncias formales en su contra por parte de ciudadanos. Deslizó el documento por la mesa. Cayó frente a Jennings, con un golpe sordo. Personas se tomaron el tiempo de acudir a una comisaría, un lugar que probablemente temían y del que desconfiaban, para denunciar que usted había abusado de su autoridad. Denunciaron registros ilegales, abusos verbales, uso excesivo de la fuerza, insultos raciales y arrestos injustificados. ¿Y qué ocurrió en 36 de esos casos? Su departamento investigó por su cuenta y determinó que las denuncias carecían de fundamento. Se admitió una queja por lenguaje poco profesional y le dieron una advertencia por escrito, un tirón de orejas. Evans se recostó, con los ojos encendidos. Esa es la cifra que me dice que no se trata solo de usted. Se trata de un sistema diseñado para proteger a hombres como usted. Un sistema que ignora las voces de quienes ha jurado proteger. Marcus retomó la narración, tocando el grueso documento. Repasemos algunos, ¿de acuerdo? Solo para ver el patrón que parece gustarte tanto. Queja número 14, presentada hace 3 años. Un tal señor David Chen, ingeniero de software, lo detuvo por desviarse. Afirmó haber olido marihuana, lo que le dio causa probable para registrar su vehículo. No encontraron nada, pero durante el registro dañaron su computadora portátil. El señor Chan alegó que usted usó un insulto racial. Su departamento consideró que su afirmación no tenía fundamento, a pesar de que un pasajero en su auto corroboró su historia. Pasó una página. Queja número 22. Señora María Rodríguez, madre soltera. Respondieron a una queja por ruido en su complejo de apartamentos. La arrestaron por obstruir una investigación policial, porque les preguntó en español por qué intentaban entrar a su casa sin orden judicial. Pasó la noche en la cárcel y perdió su trabajo por ello. Se retiraron los cargos. Su departamento determinó que actuaron conforme a la política. Con cada ejemplo, Jennings parecía encogerse, acobardado por el peso de su propia historia. No eran solo nombres en un archivo.
Eran vidas que había perturbado con indiferencia, seguro de que nunca rendiría cuentas. Había olvidado la mayoría de sus rostros, pero ellos nunca olvidaron el suyo. Y mi favorito, continuó Marcus, con la voz helada, queja número 31. El señor Robert Porter. Un bombero fuera de servicio, un héroe que se gana la vida entre edificios en llamas. Lo viste trotando en un barrio adinerado de noche. Lo detuviste, alegando que encajaba con la descripción de un sospechoso de robo, aunque no se había denunciado ningún robo. Lo arrojaste contra tu coche y lo esposaste. Intentó explicar quién era. Tu respuesta, según su declaración jurada, fue: me da igual si eres el maldito presidente. Esta noche, solo eres otro matón en el lugar equivocado. Hizo falta que su jefe de bomberos viniera a la comisaría para que lo liberaran, y el hallazgo no tenía fundamento. Tu compañero esa noche respaldó tu historia por completo. La delgada línea azul en acción. Marcus le devolvió el documento a Evans. Quejas que fueron ignoradas. 37 oportunidades para que tu departamento corrigiera tu comportamiento. El sistema falló. Falló a los ciudadanos. Y, en cierto modo, te falló a ti. Te hizo creer que eras invencible. Te convenció de que la placa era un escudo que te hacía intocable. Se levantó y caminó hacia el espejo unidireccional de la pared, sabiendo que el capitán Miller y otros funcionarios locales estaban al otro lado, escuchando cada palabra. Se acabó la era de las quejas sin fundamento, dijo Marcus con voz autoritaria. El incidente de hoy, tu agresión contra mí, no solo valida mi queja, sino todas las demás. Da credibilidad a todas las personas a las que alguna vez intimidaste, acosaste o agrediste. Eres la prueba viviente de que esas 37 personas decían la verdad, y nos aseguraremos de que cada uno de ellos reciba la justicia que se les negó. La noticia de una investigación federal, encabezada por un subdirector del FBI, sobre la agresión a uno de sus agentes condecorados resonó con la administración municipal como una onda expansiva. El pánico inicial en el departamento de policía se extendió rápidamente a la fiscalía municipal y llegó hasta la oficina del alcalde. Esta no era una demanda estándar por brutalidad policial, presentada por un ciudadano marginado, que pudiera resolverse discretamente o arrastrarse por los tribunales durante años. Se trataba del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y tenían en la mano un arma nuclear metafórica. A la mañana siguiente, la principal asesora legal de la ciudad, una mujer astuta y pragmática llamada Eleanor Vance, estaba en plena fase de control de daños. Había visto las pruebas. Las grabaciones de la cámara corporal de Jennings, su informe inventado, el extenso expediente del FBI sobre su patrón de mala conducta y la declaración jurada del agente especial Marcus Thorne. Su análisis legal fue contundente y brutal. La ciudad no tenía defensa, ninguna. Ir a juicio sería un desastre total de relaciones públicas y un baño de sangre financiero. Un jurado no solo vería el nítido video de la agresión, sino que también escucharía el testimonio sobre las 37 denuncias previas que la ciudad había ignorado sistemáticamente. No solo perderían, sino que serían crucificados. Vance convocó una reunión de emergencia con el alcalde y el jefe de policía. Tenemos dos opciones, declaró, con un tono que no dejaba lugar a debate. Opción 1. Luchamos contra esto. Acudimos a los tribunales, gastamos millones en honorarios legales y mostramos cada secreto del departamento en los medios nacionales durante meses. Nuestra fuerza policial será tildada públicamente de institución racista y corrupta, y perderemos en un veredicto tan contundente que podría llevar a la ciudad a la bancarrota. Opción 2. Nos rendimos incondicionalmente. Cooperamos plenamente con la investigación federal. Despedimos a los agentes implicados y ofrecemos al agente Thorne un acuerdo tan sustancial que demuestra nuestro profundo arrepentimiento. La decisión era obvia. El instinto de supervivencia política se manifestó de inmediato. El alcalde,
un hombre cuya imagen pública se basaba en una postura dura contra la delincuencia, pero justa, dio luz verde a Vance. «Hagan lo que sea necesario», dijo con voz sombría. «Que esto desaparezca». 2 días después, Marcus se encontraba en una sala de conferencias de la oficina local del FBI. Lo acompañaban el director Evans y un equipo de abogados del Departamento de Justicia. Al otro lado de la gran mesa de caoba estaban Eleanor Vance y una delegación de la ciudad. El ambiente era formal y tenso. Vance comenzó, con una voz cuidadosamente modulada para transmitir respeto y arrepentimiento. «Agente especial Thorne, en nombre de la ciudad, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por las reprensibles acciones del oficial Jennings. Su conducta traicionó su juramento y avergonzó a la ciudad a la que juró servir. No hay excusa para lo que ha soportado». Marcus escuchó con rostro impasible. Sabía que esto era parte del juego. La disculpa fue un preámbulo necesario para la negociación. El oficial Jennings ha sido suspendido sin goce de sueldo en espera del proceso de despido, lo cual, le aseguro, es una formalidad, continuó Vance. El oficial Davis también está bajo investigación por su falta de intervención. Además, estamos abriendo una investigación independiente y completa sobre cómo se gestionaron, y posteriormente se desestimaron las 37 denuncias previas contra Jennings. Estamos comprometidos con una reforma sistémica. Estas fueron las concesiones, las ofertas para apaciguar a la bestia federal. Luego vino el evento principal. Entendemos que ninguna cantidad de dinero puede reparar el trauma y la humillación que sufrieron, dijo Vance, deslizando un documento sobre la mesa. Sin embargo, para evitar una batalla legal prolongada y dolorosa para todos los involucrados, la ciudad desea ofrecerles un acuerdo por $500,000 junto con una disculpa pública completa del alcalde. Los abogados del Departamento de Justicia miraron a Marcus. Era una oferta sustancial, diseñada para una resolución rápida. Sabían que probablemente podrían conseguir más en un juicio conjurado, pero eso tardaría años. Marcus miró la cifra en la página. $500,000 para él. Nunca se trató del dinero. Se trataba de responsabilidad. Tomó un bolígrafo y los abogados de la ciudad contuvieron la respiración. No iba a firmar. Tachó su propio nombre en la sección de pagos. «Acepto su oferta», dijo Marcus, su voz rompiendo el silencio. «Con 2 condiciones». Vance se inclinó hacia adelante. «Dime quiénes son». Primero, Marcus dijo, «El dinero no es para mí. Estableceré una fundación administrada por el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, dedicada a proporcionar recursos legales a las víctimas de mala conducta policial en esta ciudad. El $500,000 completo será la primera dotación de la fundación». Los abogados de la ciudad intercambiaron miradas de sorpresa. Esto fue inesperado. Hizo que Marcus pareciera aún más intocable, más justo. «En segundo lugar», continuó Marcus, con la mirada fija en The Vances, «mi aceptación de este acuerdo depende de que la Fiscalía procese a Kyle Jennings con todo el rigor de la ley por todos los cargos estatales. Además de los cargos federales que ya estamos presentando, quiero una condena penal. Quiero que cumpla una condena en prisión. El acuerdo beneficia financieramente a la ciudad. La sentencia de prisión beneficia a la comunidad. No habrá un acuerdo discreto donde renuncie y conserve su pensión. Habrá una rendición de cuentas pública e inequívoca». Eleanor Vance observó el rostro decidido del hombre al otro lado de la mesa. Había venido a negociar un acuerdo económico. Acababan de entregarle un conjunto de condiciones innegociables para un cambio sistémico. Vio la determinación inquebrantable en sus ojos, respaldada por el inmenso poder silencioso de los hombres sentados a su lado. «La ciudad acepta sus condiciones, agente Thorne», dijo, con la voz llena de un respeto renovado. Había venido a resolver un problema para la ciudad. Se marchaba, obligada a ayudar a resolver el problema de la ciudad. 6 meses le parecieron una eternidad a Kyle Jennings. Los había pasado en un purgatorio ilegal y emocional.
despojado de la identidad que había definido toda su vida adulta. El despido fue rápido y brutal. El sindicato policial, al ver la irrefutable evidencia en video, solo ofreció una defensa simbólica antes de despedirlo. Sus amigos en la fuerza dejaron de devolverle las llamadas. Era un paria, el hombre que había atraído la ira del gobierno federal sobre sus cabezas. Su compañero, Mike Davis, había sido suspendido 3 meses y reasignado a un puesto de oficina tras testificar en su contra a cambio de inmunidad. La delgada línea azul se había roto. Hoy era el día de su sentencia. Se presentó ante el juez, no con el impecable y autoritario uniforme azul de policía, sino con un traje barato y extra grande que había comprado en una tienda de descuento. Ahora era un civil, un acusado, y el sistema que una vez había usado como arma, ahora apuntaba directamente a su corazón. Se había declarado culpable. No había otra opción. Las pruebas eran tan abrumadoras que un juicio habría sido un suicidio. La sala estaba abarrotada. En la primera fila estaban sentados Marcus Thorne y el director Evans. Su presencia era un testimonio silencioso de la gravedad del proceso. Detrás de ellos estaban reporteros, defensores de los derechos civiles, e incluso algunos de los ciudadanos que habían presentado esas 37 denuncias olvidadas contra Jennings a lo largo de los años. Habían venido a presenciar el acto final, a ver al hombre que los había aterrorizado finalmente rendir cuentas. La jueza Harrison, una mujer severa y sensata, miró a Jennings desde el estrado con una expresión de profunda decepción. «Señor Jennings», comenzó, y su voz llenó el silencio de la sala. «Usted hizo un juramento. Juró defender la Constitución, hacer cumplir las leyes con lealtad e imparcialidad, y proteger a la comunidad a la que sirve. No solo ha roto ese juramento, sino que lo ha burlado». Jennings miró al suelo con las manos temblorosas. «He revisado las pruebas de este caso», continuó el juez. «He visto las grabaciones de su cámara corporal. He leído su informe policial falso. Y he leído las 37 denuncias previas presentadas en su contra. Lo que veo no es ni un solo error de juicio. Veo un patrón claro y preocupante de abuso, animosidad racial y un desprecio impactante por los derechos fundamentales de los ciudadanos de esta ciudad. No eras policía. Eras un depredador con placa. Usaste la autoridad que te confirió el pueblo para intimidar a quienes juraste proteger». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros en la sala. «El sistema no es inocente aquí. Tu departamento no te disciplinó, no detectó el patrón, no te destituyó mucho antes de que tus acciones te llevaran a este tribunal. Su incumplimiento será abordado por el decreto federal de consentimiento que se está implementando. Pero hoy, este tribunal está aquí para abordar su culpabilidad personal». Miró directamente a Jennings. «Usted agredió a un hombre en su propia casa. Mintió en una declaración jurada. Lo privó de sus derechos civiles, y todo esto por el color de su piel. El hecho de que su víctima resultara ser un agente federal altamente condecorado es, en sentido legal, irrelevante. Sería igual de culpable si hubiera sido fontanero o profesor. Pero es un hecho que sirve como un poderoso, aunque irónico, recordatorio. Nunca se sabe con quién se está tratando. Y se debe tratar a todos los ciudadanos con la dignidad y el respeto que les garantiza la Constitución, porque es lo correcto, no por temor a su estatus oculto». Jennings finalmente levantó la vista, con ojos suplicantes. «Su señoría, lo siento», susurró con la voz entrecortada. «Cometí un error. Dejé que mis emociones me dominaran». La expresión del juez Harrison no se suavizó. «Señor Jennings, lo que hizo no fue un error. Fue una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Por sus delitos de agresión grave, perjurio y privación de derechos civiles, este tribunal lo condena a 4 años de prisión estatal». Una exclamación colectiva recorrió la sala, seguida de un aplauso silencioso y aliviado. Fue una sentencia severa, mucho mayor que la mayoría de los expolicías recibieron. La jueza golpeó con su mazo. Además, como resultado de su condena por delito grave,
Se le retira su pensión y se le prohíbe volver a ejercer cualquier función policial en este estado. Los agentes arrestan al acusado. 2 agentes se adelantaron y esposaron a Kyle Jennings, quien sollozaba. Mientras se lo llevaban, sus ojos se cruzaron con los de Marcus por un instante. En ese momento, no vio ira ni triunfo en el rostro de Marcus. Vio algo mucho más devastador. Una tristeza profunda y silenciosa por un hombre que había recibido tanto poder y lo había usado para crear solo dolor, destruyéndose a sí mismo en el proceso. La horca había caído. La justicia, largamente demorada para tantos, finalmente se había impartido. Las repercusiones de aquella soleada tarde en Oak Creek Estates se extendieron más allá de lo que nadie hubiera imaginado. La condena de Kyle Jennings no fue el final, sino el comienzo. Se convirtió en un catalizador, una palanca que Marcus Thorne y el Departamento de Justicia utilizaron para destapar un sistema corrupto y complaciente, exponiéndolo a la dura y desinfectante luz del día. 6 meses después de que Jennings cambiara su uniforme de policía por un mono de prisión, la comisaría de Northwood estaba casi irreconocible. El decreto de consentimiento, impuesto por el gobierno federal y supervisado personalmente por Marcus, había forzado una reforma integral. La vieja guardia, incluido el capitán Miller, se había visto obligada a jubilarse anticipadamente. Una nueva capitana, una mujer reformista ajena al departamento, estaba ahora al mando. Las cámaras corporales no solo eran obligatorias, sino que ahora estaban sujetas a auditorías semanales aleatorias por parte de un comité de supervisión civil con nuevas facultades. Se reescribieron las políticas sobre el uso de la fuerza, con un nuevo énfasis en la desescalada, que pasó a ser un elemento fundamental del entrenamiento. Marcus se encontró en un nuevo e inesperado rol. Si bien seguía trabajando en casos importantes, ahora dedicaba gran parte de su tiempo a impartir sesiones de capacitación para departamentos de policía de todo el estado. Utilizó las imágenes de la cámara corporal de su propia agresión, anónimas pero aún profundamente impactantes, como herramienta de enseñanza. Reproducía el video en salas llenas de reclutas y veteranos, obligándolos a presenciar la lenta y metódica descomposición del profesionalismo y la flagrante muestra de prejuicios. «Esto es lo que pasa cuando olvidas por qué te pusiste la placa», les decía con voz tranquila pero potente. «Todo empieza con una pequeña suposición, un atajo. Dejas de ver al ciudadano y empiezas a ver un estereotipo. Dejas de escuchar y empiezas a mandar. Y antes de que te des cuenta, eres quien comete el crimen. No son guerreros, son guardianes. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas». El acuerdo de $500,000 se había utilizado de inmediato. La Fundación Thorne para la Justicia ya había financiado las impugnaciones legales de otras 3 víctimas de abuso policial, lo que resultó en la anulación de 2 condenas más y una nueva demanda contra la ciudad. Se había convertido en una luz de esperanza para quienes durante mucho tiempo habían creído que el sistema era invencible. Karen Miller, la mujer cuya llamada maliciosa lo inició todo, también había enfrentado consecuencias. Acusada de presentar una denuncia policial falsa y engañar a sabiendas a los investigadores, se declaró culpable. Evitó la cárcel, pero fue condenada a 200 horas de servicio comunitario y una multa cuantiosa. Más importante aún, se convirtió en una paria en el mismo barrio que había intentado proteger. Su nombre se convirtió en sinónimo de intolerancia y malicia en Oak Creek. La historia, recogida por los medios nacionales, la convirtió en objeto de escarnio público. Finalmente, vendió su casa con pérdidas y se mudó. Una mujer consumida y finalmente destruida por su propio odio infundado. Marcus estaba de pie en el balcón de su casa, contemplando el cañón mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y exigentes reformas. Pero allí, en su santuario, reinaba la paz. Se había enfrentado a uno de los enemigos más insidiosos de su carrera, no a un terrorista con una bomba,
sino a un hombre con placa y un corazón lleno de prejuicios. Había ganado, pero se sentía como una victoria vacía. Tenía el entrenamiento, los recursos y el estatus para contraatacar. No pudo evitar pensar en los innumerables que no lo hicieron, aquellos cuyos nombres se perdieron entre montones de quejas sin fundamento, cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente por hombres como Kyle Jennings. Su trabajo no había terminado. La condena de un oficial fue solo una batalla en una guerra mucho más larga, pero al contemplar el apacible paisaje, sintió un renovado propósito. Había sido violado en su propia casa. Pero en lugar de dejar que esa injusticia lo quebrara, la había transformado en un arma para el cambio. Había obligado a un sistema corrupto a mirarse al espejo, y lo que vio lo había aterrorizado y obligado a reformarse. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, la balanza de la justicia se sentía un poco más equilibrada. La historia de Kyle Jennings y Marcus Thorne es más que un relato de karma instantáneo. Es una profunda inmersión en la psicología del prejuicio y la podredumbre sistémica que le permite prosperar. En esencia, la agresividad de Jennings no provenía de la fuerza, sino de una profunda inseguridad. En su mundo, el poder era un juego de suma cero. El éxito de un hombre negro. Su propiedad de una casa en un lugar al que Jennings sentía que no pertenecía, se percibía como una amenaza personal a su propio estatus y visión del mundo. La insignia le otorgaba el poder de corregir este desequilibrio percibido, de obligar al mundo a regresar al orden familiar y prejuicioso, según entendía. Su rabia era el grito desesperado de un hombre cuyo sentido de superioridad se cimentaba sobre cimientos de arena, y la serena dignidad de Marcus fue la marea que lo arrasó todo. De igual manera, la llamada de Karen Miller fue un acto de envidia disfrazado de deber cívico, un intento de usar el poder del Estado para derribar un símbolo de todo lo que ella codiciaba, pero no podía lograr. ¿Qué habría pasado si Marcus Thorne no hubiera sido agente del FBI? ¿Y si hubiera sido ingeniero de software, médico, profesor? El encuentro habría terminado de forma muy diferente. Habría sido solo una estadística más. Otro hombre negro con una historia creíble, borrada por un informe policial inventado y un sistema diseñado para creerse la suya. Y si hubiera reaccionado a la agresión de Jennings con la ira que sentiría cualquier persona normal, esa ira se habría tergiversado para justificar la agresión. Una profecía autocumplida del estereotipo del hombre negro agresivo. Su victoria no se basó solo en su estatus, sino en su autocontrol sobrehumano. Un autocontrol que ningún ciudadano debería tener que mostrar simplemente para sobrevivir a un encuentro con las fuerzas del orden. El mensaje final aquí es una verdad profunda y difícil. La justicia no es algo que se da por sentado. No es una función automática de nuestro sistema legal. Hay que luchar por ello, exigirlo y, en este caso, forjarlo mediante una confluencia única de circunstancias. La historia resalta la aterradora vulnerabilidad de ser juzgado no por tu carácter, sino por el color de tu piel y el inmenso poder de la rendición de cuentas. Muestra que, aunque un sistema pueda estar roto, sigue estando compuesto por individuos, y las acciones de individuos justos pueden, de hecho, forzar su cambio. Es un recordatorio de que el arma más poderosa contra el prejuicio no es la ira, sino la verdad inquebrantable e irreprochable. ¿Cuál crees que fue el error más grave que cometió el oficial Jennings durante todo el encuentro? Si hubieras estado en la posición de Marcus, ¿crees que podrías haber mantenido la misma calma? Comparte tu opinión en los comentarios y, por favor, apoya el canal para que podamos seguir compartiéndote estas historias.